recordamos cuando apareció por primera vez en primer libro de Reyes, capítulo 17, y que él cerró los cielos y todo lo que usted ya sabe. Había un enemigo, una enemiga bien tremenda. ¿Se recuerda cómo se llamaba esa señora? Jezabel. La Jezabel. Y entonces, usted sabe que a Elías, ella le dijo: te voy a cortar la cabeza. ¿Y se lo cumplió? No, no se lo cumplió, porque se lo llevaron. Elías está vivo. Pero posteriormente el mismo Señor Jesucristo, en el versículo que recién le mencioné, él dice ahí: Elías ya vino y le hicieron lo que quisieron. Y se refería también a Juan el Bautista, que estaba llegando en ese momento, y estaba hablando de otro Elías, que se llevaron en el arrebatamiento y que tendría que venir en este tiempo. Entonces, cuando aparece Juan el Bautista, el espíritu de Elías aparece sobre él. Cuando aparece el espíritu de Elías sobre él, le aparecen dos mujeres, y ni un camino, ¿verdad? O sea, aparecen dos mujeres malvadas, tipificando a la maldad y la iniquidad, que era Herodías y Salomé, la mujer con la cual Herodes le había quitado a su propio hermano. Él se había acostado con su cuñada. Y entonces vemos que se le contrapone al espíritu de Elías, se le contrapone el espíritu de Jezabel. Y a él sí le cumple y le cortan la cabeza. Entonces el Señor dijo que Elías iba a venir. Entonces yo intuyo que si Elías va a venir, alguien más chute se va a venir a meter. ¿Quién puede ser esa persona? La Jezabel. Ahora, ¿cómo se va a meter Jezabel? ¿Y qué tiene que ver esto con la cena del Señor? Porque escatología, pues ya vimos que sí se da. Bueno, tiene que ver, y yo le puse a este tema, las mesas del fin. Porque son las mesas del último tiempo porque nosotros estamos aquí, hermano, con una, perdón si usted no me vaya a entender mal, con una revelación extra de esto. ¿Sabe usted? Yo no sé cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano, hermano. Pero, ¿cuántos tienen unos más de 25 años de ser cristianos? Levante la mano si tiene más de 25 años. Híjole, no son muchos, hermano. ¿Cuántos tienen menos de 25 años de ser cristianos? ¿Todos los demás quieren aceptar a Cristo esta noche? Sí, como vi que algunos se quedaron así. Hasta ancianos se quedaron así. Tenemos que ministrarle la salvación. No, volvamos aquí. ¿Cómo se ministraba la Santa Cena antes? Digamos, en el caso de mi apóstol, que era un hombre que tenía mucha revelación, lo que hacíamos, hermano, era que el domingo de Santa Cena, en la noche, nos juntábamos todos. Al principio no se celebraba en la mañana, solo en la noche. La iglesia era suficientemente grande para albergar a esa cantidad de gente. Llegábamos, empezábamos a adorar al Señor, se terminaba el tiempo de la alabanza, adoración, dones, y se ministraba la Santa Cena. Ya tenemos la Santa Cena, y después él se paraba y predicaba. Entonces venían ofrendas, anuncios, todo lo que usted quiera, y después él venía y predicaba, y después orábamos y calabaza que para su casa. Así era la cosa. Con el paso del tiempo, por necesidad, yo lo empecé a hacer de manera distinta. Por necesidad, no por revelación. ¿Por qué razón? Porque yo quería participar de la Santa Cena con él. Pero teníamos culto casi a la misma hora. Entonces yo atrasé el culto de esta iglesia 1 hora. Y entonces me iba para allá con él a las 6 de la tarde. Y entonces cantábamos, alabábamos, me daba tiempo para tomar la Santa Cena. Me despedía de él, le decía: ahí nos vemos, hermano, tengo que ir a ministrar. Me bendecía y ya me venía yo acá. Y llegaba cuando estaba todavía la adoración, la alabanza. Y entonces
ministraba la palabra y después la Santa Cena, por necesidad. Pero cuando pasó el tiempo, el Señor me hizo entender que en este tiempo así la íbamos a tener que ministrar. En aquel tiempo estaba bien así como se estaba haciendo, pero que en este tiempo lo íbamos a tener que hacer así nosotros, porque teníamos que explicarle a la gente lo que implicaba. Mire, hermano, disculpe, es más o menos como las ofrendas. En aquel tiempo solo decía: vamos a orar por las ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos las ofrendas y los diezmos, amén, pasen los hermanos, y seguía el culto. Pero no es el mismo tiempo. Ahora tenemos que predicar, tenemos que enseñar brevemente. ¿Por qué razón? Porque se ha levantado una ola de doctrina contraria a lo de las ofrendas, pidiendo de una manera que no es correcta, que no es adecuada. Entonces nosotros tenemos que utilizar 5 minutos todos los días para decirle: de esta forma hay que decir, de esto hay que hacerlo, se diezma por esto, se ofrenda por esto. Entonces la forma del culto en ese sentido va cambiando de acuerdo a la revelación, al criterio y a la necesidad. Si usted no me lo cree, se lo puedo comprobar. ¿Cómo celebraban el culto los de hace 200 años? ¿Lo celebraban con micrófono, guitarra eléctrica, teclado, batería? No. Me voy a ir más lejos. ¿Y cómo celebraban el culto los cristianos de la iglesia recién nacida, que tenían que esconderse en las catacumbas? ¿Usted cree que ellos se ponían así como nosotros? Sube, 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 sube. ¿Usted cree que hacían bulla? No, hermano. No lo hacían. ¿Por qué? Por necesidad, criterio en ese tiempo. Entonces varía la forma como se pueden hacer, más no la sustancia, porque siempre hay que adorar a Dios y todo lo que más que pertenece al culto. Entonces, volviendo al asunto entonces ahora nosotros estamos acá explicando un poco más de la mesa del Señor. ¿Por qué a algunos no les funciona y por qué a otros sí les funciona? Y nos damos cuenta dentro de esta mesa del tiempo final que si se va a aparecer Elías o el espíritu de Elías, entonces también se va a aparecer Jezabel. Pero Jezabel tiene mesa. Entonces se le va a contraponer. Si usted lo mira acá, Apocalipsis 2:20, estamos hablando ya de Apocalipsis, dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces tiene mesa. Ella llamaba a la mesa y decía: vénganse para acá, aquí les vamos a dar su porción. Y cuando nosotros vemos más adelante en primer libro de Reyes capítulo 18, ya cuando está batallando contra Elías, dice: Elías reta a Jezabel indirectamente y le dice: ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal, 400 profetas de la Acera o de la Ashera, que comen a la mesa de Jezabel. Entonces resulta que nosotros en este momento podríamos estar teniendo la mesa del Señor y de todos modos acercarnos a la mesa de Jezabel. ¿Me puedo ir un poquito más lejos y ponerle un ejemplo? ¿Cuándo es la próxima Santa Cena? ¿Y qué se celebra el 1 de noviembre? Y yo le aseguro que muchos van a comer fiambre ese día. Pero es una comida sacrificada a los muertos. Y alguien me podría decir: hermano Sergio, pero no sea legalista. No, yo solo estoy diciendo que hay 2 mesas. Pero si a mí como me gusta, hermano, pues cómaselo pasado mañana. Hasta más barato va a encontrar las carnes frías.
Ya para esa fecha, hermano, le va a costar un montón. Pero, hermano, yo conozco mucha gente. Ay, hermano. Yo tenía mi familiar cristiano. Antes que yo fue cristiano. Ese es mi familiar. Y todos los 1 de noviembre me mandaba a regalar fiambre. Y yo le hablaba y le decía, ¿por qué me regalas esto? Si esto es una comida que no, mira, y el día, ¿y por qué en este día? Ay, a mí me gusta, es mi costumbre. Bueno, está bien, como yo era pichón a la par de esa persona, ¿verdad? Porque esa persona fue antes que yo en Cristo. Entonces ella suponía que el tiempo hacía que supiera más que yo, y seguramente sabía más en algunas cosas. Pero, hermano, ¿qué vas a hacer a la hora de tener que compartir esa mesa? Hermano Sergio, mire, solo salgo de aquí y me voy a ir a comer mi... Perdón, no la estoy agarrando contra el fiambre, solo estoy poniendo un ejemplo. Entonces Jezabel lo que hacía era que tenía una mesa y ahí sentaba a los profetas de Baal. Los alimentaba. Mientras que los profetas de Jehová estaban escondidos en cuevas porque los estaban matando. Y uno de los siervos del rey que tenía temor de Jehová los mantenía en una cueva 50, en otra cueva 50, de 50 y 50, y los mantenía. No le alcanzaba para más al hombre, pero les daba pan y agua. Fíjense qué arriesgado el tipo, ¿verdad? Pero salvó a los profetas de Dios. Pero en la mesa de Jezabel había abundancia. Entonces Jezabel es una potestad que se hace pasar por pura. Porque Jezabel, incluso su nombre quiere decir casta. Casta pura quiere decir Jezabel, fíjese usted. Hermano, pero de casta no tiene nada. Porque le dice Elías cuando confronta a rey Acab, le dice, ¿y qué? Si este mal ha venido por las fornicaciones de tu mujer Jezabel. Y cuando Jehú confronta al hijo de Jezabel, de la Jezabel, le dice, por las prostituciones de tu madre Jezabel. Le dice, hermano, o sea, le sacó el 10 de mayo. De casta no tenía nada. Aparte de que ella, mire qué tremendo, hermano. Ella, y esto tenemos que entender un poquitito más. Ella utilizaba la mesa y la comida para acusar y matar gente. ¿Se recuerda cuando le quitó la viña a Nabot? Primero dijo que proclamaran ayuno. Tenía que ver con comida. Después dijo que lo sentaran a la mesa y que dijeran, todos lo acusaran de qué era lo que estaba haciendo. Entonces es una mesa de acusación que tiene rasgos jezabelísticos. Entonces, hermano amado, usted viene a la mesa hoy, pero no a la mesa de Jezabel. Usted está pesándose delante del Señor, viendo qué es lo bueno y viendo qué es lo malo, cuáles son las cosas malas que usted ha hecho, y entonces, pero sin acusación. ¿Por qué sin acusación? Porque el Espíritu de Dios es el que nos va a convencer a nosotros de todo pecado, justicia y juicio. No puede ser un hermano el que te esté diciendo, usted no puede tomar la Santa Cena, tan hipócrita que es. Y yo lo vi a usted chupando ahí con las gringas. ¿Qué gringas? Las que venden ahí las tortillas, dice usted, ¿verdad? Qué nombrecito el que le pusieron, ¿saben por qué le pondrían así? ¿Verdad? Pero así le dicen. Y yo lo vi con la gran cerveza y tal vez ni era cierto. Entonces, número 1, cuidado con la comida sacrificada a los ídolos. Amén. Número 2, como no sabes qué fue lo que sacrificaron a los ídolos y cuando vas a comer a cualquier casa,
ora. Muchos cristianos toman la oración de la comida como algo religioso y hasta hacen comentarios, según ellos, graciosos. Padre, bendice el alimento que va para adentro. Ruego te bendiga. Hermano, si no es un telegrama ni nada por el estilo. Mire, a estas alturas de la vida que nosotros estamos viviendo en el mundo, si alguien ha necesitado orar por la comida, somos nosotros. Ahora el ganado le inyectan hormonas. Ahora hay una gran cantidad de esterilidad a los dos niveles, pero digamos, antes no había tanto bajo conteo de esperma como se da ahora en los varones, y no pueden tener. ¿Por qué? Por la comida que comen, por los insecticidas, por las cosas genéticas que le han metido a las plantas también. ¿Y qué podemos comer? Porque algunos dicen, no, yo voy a comer solo comida orgánica. ¿Qué? De veras, es ingenuo usted que dice eso. Porque ¿de dónde va a sacar usted que eso es orgánico, hermano? Tiene usted un escáner que diga orgánico. No. Entonces, ¿qué le queda? Ponerse delante de la mesa y decir, Señor, yo no sé de dónde viene esto, o si el mesero le echó una escupida. Pero en el nombre de Jesús, sea santificado y sea eliminado toda cosa mala, toda cosa contraria. Y entonces, pues eso es una de las cosas que yo le quiero recomendar, porque estamos hablando de las mesas del tiempo final. Te va a comer a un restaurante, lo primero que hay un gran manojón de ajos así para alejar a los vampiros, o tal vez para hacer culto a saber a qué, ¿no? No se me olvida, y creo que a usted tampoco se le olvida, el testimonio que nos contó el hermano Samuel. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos no se acuerdan? Lo voy a invitar para que lo venga a contar, hermano, porque es bien cardíaco. Él dice que estaba llegando a abrir una obra en determinado lugar y se le levantó una lucha pero espeluznante. Y al fin una persona se compadeció de ellos y les dio de comer. Y después estoy resumiendo el testimonio, ¿eh? Y entonces esa persona que les dio de comer posteriormente fue la primera que aceptó en la campaña. Y todos estaban asombrados porque era la bruja del pueblo. Y cuando le preguntaron por qué había aceptado al Señor, ella dijo, yo le eché a usted un veneno para que usted se muriera. Y esperé varios minutos y no le pasó nada. Pensé que le iban a hacer horas y no le pasó nada. Y ahí está como que sin nada. Entonces algo poderoso trae usted. Entonces aceptó a Cristo y gloria a Dios por eso. Ahí empezó una iglesia de las que hay en Ecuador. Pero denle un aplauso bien fuerte al Rey. Entonces nosotros nos enfrentamos a peligros en la mesa, peligros materiales y peligros espirituales, hermano. Ahí tendríamos muchas cosas más que hablar, pero usted tiene que tener cuidado dónde va a comer, qué va a comer y cómo se lo va a comer. En el nombre de Jesús no estoy hablando de que no, jamás ha entrado cosa inmunda, yo no como chicharrón. No, yo no estoy hablando de eso. Coma chicharrón, pero pégale una buena reprendida. Si no lo reprende, capaz que en vez de decir amén, va a decir oink. Bueno, sigamos. Entonces sería mesa de Jezabel contraponiéndose a la mesa de Elías, que es el tiempo final. La mesa de Elías somos nosotros. Miremos otro versículo acá. Esta es tremenda. Adoni Besek dijo,
70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Así como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. Paremos acá, paremos acá. Dice la Biblia en Deuteronomio y lo repite en Apocalipsis, lo dice en las epístolas de Pedro. Dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. O sea que usted es un rey. Bueno, si es mujer es una reina. Pero entre todos hacemos un reino de sacerdotes. Y yo repito, es rey de veras, no reina que cuando va al mercado. ¿Qué va para comprar mi reina? Venga mi reina, le voy a dar barato mi reina. No estoy hablando de eso. Le estoy hablando de que Dios nos hizo reyes. No sé si usted lo cree. Pero el asunto es que lo que tenía este Adoni-Bezek eran reyes. Y los tenía bajo su mesa, recogiendo migajas. Pero para poderle tener de esa manera cautivos, los habían utilizado, quitándole los pulgares. Eso me cuesta decirlo, hermano, porque muchos se oponen ferozmente a que los 5 ministerios están vigentes y sobre todo el ministerio apostólico. Pero la Biblia declara contundentemente que los 5 ministerios fueron dejados hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto en la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, reyes comiendo en una mesa sin una administración apostólica, rechazando lo apostólico, están comiendo en la mesa de Adoni-Bezek en este tiempo final. Eso está grueso, hermano. Porque los inmovilizaron, los inhabilitaron, los mutilaron espiritualmente. Y ahí están como que recogiendo solo migajas y migajas y migajas. Y yo veo que los perros también recogían migajas en aquel versículo cuando aquella mujer le dijo al Señor, sí, también los perros recogen las migajas de las mesas de sus amos. Entonces los que comen migajas son los perros y los reyes que les quitaron los pulgares. Quitarle el pulgar a alguien, significa quitarle la cobertura apostólica. Cardíaco eso, hermano. Y solo déjeme decirle algo más. Yo no recuerdo, tal vez lo he hecho, pero no recuerdo de haberle quitado la cobertura apostólica a alguien. Puede ser que quizás lo haya hecho, pero en los años que tengo no me recuerdo. ¿Por qué razón? Porque yo creo que ese es un compromiso que hace la persona que viene y dice pido cobertura. Y que es ella la que tiene que tener el compromiso después para decir, me someto, me sujeto y aquí voy a estar, o esto no me importa, esto es falso, es una mentira y se va. Ellos entregaron eso y se quedaron sin pulgares. ¿Qué es lo que van a estar haciendo? Comiendo en una mesa de Adoni-Bezek. Porque van a seguir comiendo, pero migajas. Por eso yo no puedo entender, hermano, discúlpeme, no puedo entender que haya gente, incluso ministros, que se nieguen rotundamente a una administración apostólica. No lo puedo comprender. Sobre todo si en algún momento lo supo. O alguien que estuvo bajo una administración apostólica y que de repente dice, yo ya no quiero nada. Ya tengo suficientes alas para volar. Ay, Dios mío, hermanos. Y el apóstol Pablo decía, si ustedes reinaran sin nosotros, si quieren reinar sin nosotros, háganlo si pueden, en otras palabras, ¿verdad? Pero debe de haber una administración apostólica sobre la mesa del Señor. Tiene que haber. Usted tiene.
Esa es la tremenda importancia de todo esto, pero no me lo estoy imaginando, pero sigamos. Miremos otra mesa. Primer libro de Samuel, esta le llamaría yo la mesa de Saúl. La primera sería la mesa de Jezabel, la segunda sería la mesa de Adón y Besec. Esta sería, primer libro de Samuel 20:34, Jonatán se levantó de la mesa de Saúl, esta era la mesa de Saúl, ardiendo en ira, y no comió pan. El segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David porque su padre le había afrentado. Entonces, pues, recuérdese, es la pelea entre las mesas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Extirpar a Saúl, a Jezabel, a Adón y Besec de nuestra mesa para poder comer confiadamente delante del Señor en su mesa, en la mesa del Señor Jesucristo, y obtener los beneficios que Él ha dicho que vamos a tener. Entonces, una de las cosas es, nadie va a obtener un buen beneficio, hermano amado, si su mesa es una mesa de ira y de tristeza. Por eso, si estás enojado hoy, te voy a dar un consejo. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué más dice? No se ponga el sol sobre tu enojo. Y pregunto, ¿y el sol ya se puso? Entonces ya deberías de estar tranquilo, porque lo que sigue a continuación es: ni des lugar al diablo. ¿Sabe cómo me lo imagino yo? Que se pelearon, un matrimonio se pelearon, ahí se dieron una buena regañada y hasta maltratada. Y se fueron iracundos, así como se levantó este iracundo y se levantó y se fue. Y entonces pasa el día y no se arreglan. Llega la noche, como diría el corito, la noche oscura tendió su manto. Ni siquiera buenas noches, si es que duermen en el mismo cuarto todavía, y él o ella se enojó y se fue al otro cuarto y le dieron lugar al diablo. Al ratito llega don Sata, con permiso, y le levanta las sábanas. ¿Se puede? Sí, está bien. No le des lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. Nosotros somos material inflamable. Yo sé que algunos de ustedes, hermanos, son bravos por naturaleza. Y a veces no se puede controlar. Necesita añadir templanza, como dijimos en el 2 de Pedro capítulo 1, en el verso anterior, en el culto anterior. Pero le voy a decir, está bien, ok, se enojó, no peque. No se ponga el sol sobre su enojo. Viene usted a la Santa Cena hoy, quiere que la Santa Cena sea efectiva y está enojado con alguien, arregle eso, hermano. Arréglelo primero en su corazón. Y diga, no, yo no voy a estar enojado con esta persona. Le bendigo a esta persona. Y alguien diga, no, pero lo que dijo de mí, que lo diga. ¿Y qué podemos hacer, pues? A palabras embarazosas, oídos anticonceptivos, dijo un mi cuate. Si le están fastidiando, entonces, pues, no oigo, soy de palo. Pero eso es difícil manejar, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Bueno, entonces llevamos 3 mesas. Voy corriendo, hermano, porque nunca termino esto, hombre, y hoy sí quiero. Mire esto. Uy, esto es terrible. Primer libro de Samuel 28:23, Biblia Martín Nieto. Él no quería comer, pero sus servidores y la mujer le insistieron tanto que por fin aceptó. Se levantó del suelo y se sentó a la mesa. ¿Qué mesa? ¿De quién está hablando ahí?
Aquí uno me dice que Saúl, ¿por qué no trajo Biblia? Abra su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 28. Sea puro como los de Berea. Sea puro bereano. A ver si no me lo estoy engañando. Renuncio en el nombre de Jesús a eso. Un micrófono, por favor, para que alguien me conteste. ¿Ya lo encontraron? ¿Alguien lo encontró? ¿De quién está hablando? De Saúl. ¿Y qué mesa es? Es la mesa de la pitonisa. Adivina. Esa es la mesa de la falsa profecía. Esa es la mesa de aquel tipo de gente que cree que el profeta es un adivino y se le pone enfrente o lo llama. No tiene ninguna palabra el Señor para mí. Hermanos, si Dios le habla a uno de diferentes maneras y la función del profeta no es necesariamente ponerse a profetizar, si la Biblia dice que todos nosotros deberíamos de profetizar. Así dice la Biblia, que si todos profetizamos, cuando entra un incrédulo, por todos es convencido. No dice que los profetas tienen otras funciones. Sí profetizan, claro que sí, pero no es esa su función principal. Y yo miro un montón de gente, hermano, que solo le dicen, fulano es profeta, cola le hacen. A ver qué dice el Señor, a ver qué dice. Y entonces lo terminan volviendo adivino si él no tiene la templanza, el dominio propio para decirle, no le puedo decir nada porque no he oído nada. Hay un profeta que yo conocí que nunca lo había visto en mi vida, no le conozco el nombre, se me olvidó su nombre, como dice por ahí, se me olvidó el rostro, pero lo trajeron hace unos 15 años. Yo no lo conocía. Le pagaron su boleto desde Estados Unidos, desde saber dónde, y se dejó venir. Y entonces estábamos en una reunión varios hermanos, de los cuales se decía que éramos apóstoles, y entonces querían todos que profetizara. Pero hermano, ya se lo habían traído, le habían pagado su pasaje, ya lo habían ido a hospedar, y ahora querían que profetizara. Pero vino el cuate, se paró y dijo, bueno, vamos a orar y vamos a profetizar si Dios dice algo. Si Dios no dice nada, no esperen que profetice nada. Ya le habían pagado todo, hermano, pero yo digo que a todos les dio la chiripior caída. Terminando de decir eso, se me quedó viendo y caminó hacia donde yo estaba y me dijo, vamos a empezar aquí. Y me vio mi nombre, me dice, ¿cómo te llamas? Sergio. Oh yeah, le dije yo. Y me empezó a profetizar, hermano. Me dejó quieto. Así sí. Pero yo no andaba. Y después agarró a otros ahí. Hermano, yo estaba asombrado. ¿Cómo los agarró uno por uno? Y claro que eso es bonito. Pero hermano, cuando te toca, aunque te quites, ¿verdad? Y si no te toca, aunque te pongas. Porque ahí llegaban algunos, ya le profetizó, detrás de él voy yo. Y tal vez el pasado, usted no, quítese de aquí. Y se va a dar la vuelta y se pone otra vez en la fila. Eso es en lo cristiano, pero realmente, mucha gente anda buscando el futuro. En la mano, en los horóscopos, y como ahora hasta en el teléfono celular, llama al asterisco no sé cuánto. Tú, de qué signo eres y te voy a decir de qué te vas a morir. Sí, dice el otro mudo, ¿de qué me voy a morir? No a la mesa de los adivinos. No, no y no. Entonces, ok, hagamos un resumen breve porque ya se me terminó el tiempo, pero hagamos el resumen. Mesa de
Mesa de. O sea, van 4 mesas. Miremos otro versículo, por favor. Esta es una mesa tremenda, hermano. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 29. Los servidores de Absalón trataron a Amnón tal como aquel se lo había ordenado. Al ver esto, todos los hijos del rey se levantaron de la mesa, montaron cada uno en su mula y huyeron. Se subieron a su BMW y se fueron. Ay, ay, ay. Ahora, pregunto, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bonanza. Ah, venganza. Sí, lo que pasó fue que este hombre, Amnón, había violado a la hermana de Absalón y David no le había hecho justicia. Entonces él estaba encendido, hermano. Cuando no te hagan justicia, cállate. Levanta tu voz delante de Dios. Él es el juez justo. Haz lo que hizo Daniel cuando no te hagan justicia, pero no te amargues, porque si no vas a tener esta mesa. ¿Qué fue lo que hizo Daniel cuando lo tiraron al foso de los leones? Bueno, yo no sé qué hizo, la Biblia no dice qué fue lo que hizo, pero él sí cuenta lo que pasó. Cuando el rey llegó en la madrugada para preguntarle si estaba vivo, él le dijo, ay, se me iba a salir una cosa, pero Dios tan lindo me puso. Le contestó y le dijo lo siguiente: oh rey, vive para siempre. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que tapó la boca de los leones, porque mi causa fue elevada ante él, y ante él he sido hallado inocente. Los hombres lo habían acusado, y él lo que hizo fue tomar su causa. Llegó a un tribunal de apelaciones, pero el más alto que existe, mucho más alto que cualquier tribunal de la tierra. Y ahí llevó su causa delante de Dios. Dios lo juzgó y entonces de una vez condenó a los que los habían metido ahí, al que lo habían metido ahí, porque a ellos sí se lo comieron los leones. Pero volvamos al asunto este. Absalón vio que su papá no le hizo justicia. Él quería que mataran a Amnón, él quería que se hiciera el cumplimiento de la ley. Pero David estaba metido en un problema si eran hermanos, era su hijo. Es que era terrible ejecutar la justicia ahí. Yo creo que David le fue dando largas al asunto y Absalón se empezó a amargar. Digo, no, esto no se puede quedar así. Entonces planificó todo, le llevó años. O sea, no fue de la noche a la mañana, porque si hubiera sido de la noche a la mañana, eso no hubiera sido planificado, hubiera sido espontáneo. Pero él ya lo empezó a meditar, a planificar. Lo que voy a hacer es que le voy a decir a mi papá tal y tal y tal cosa, para que todos mis hermanos puedan llegar a mi casa y mi papá dé el permiso, todo con el permiso de él. Cuando estén ahí, voy a tener un equipo SWAT, talibán, que le corte la cabeza a aquel, y entonces eso es lo que vamos a hacer. Lo planificó por años, y cuando llegó el momento, mataron a Amnón. Venganza, la mesa de la venganza. ¿Cuántas veces te han hecho mal? ¿No te gustaría ejercer tu venganza? Hermano, es fácil decir no, sobre todo si uno no se recuerda de lo que le hicieron. Pero ya cuando lo afectaron, uno dice, no, yo tengo que hacer algo. ¿Acaso horchata tengo en las venas, pues? Y oyes la voz de Dios que te dice, mía es la venganza, yo pagaré, no lo hagas tú, yo lo voy a hacer.
A mí me impresiona mucho el versículo Romanos 12:20. Tiene Romanos 12:20 por ahí a su disposición, usted que trajo Biblia. Ahora, si usted no trajo, acérquesele ahí a alguien que sí trajo y dígale: hermano, yo tengo 1000 Biblias en mi casa, pero es que no quiero que se me arruguen, por eso no la traje. Dígale. Mejor que se arrugue la suya, dígale. ¿Ya lo tiene? ¿Quién tiene? ¿Dónde estás? Que no te veo. Micrófono, por favor. Romanos, capítulo 19. A ver qué dice 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20. Pero si tu enemigo Oiga tiene ese, hambre, porque, espere. No se vayan a vengar. Está bueno, Señor. No me voy a vengar. Así que se quede. Ok. Así que se quede, sí, Señor. No importa lo que te hizo. Sí, está bien. Ok. Vamos a ver si es cierto. Verso 20. pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, Alá. porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre No, su si es cabeza. así, sí, ¿verdad? Una corona de carbones que le pongan encima, ¿verdad? Pero oiga lo que dice el verso 21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Entonces, ¿cómo vas a venir a la Santa Cena y pedir la efectividad de todos los beneficios que hemos predicado durante tantos años en la Santa Cena si la mesa en la que te estás sentando es una mesa de venganza? Ese hermano me las va a pagar, ese fulano me las va a pagar, ahí va a ver lo que yo le voy a hacer. No lo hagas. No lo hagas. Mira, si lo haces, vas a ser considerado ladrón. ¿A cuánto les gustaría que los consideraran ladrones? ¿Verdad que no? Es una ofensa, ¿verdad que sí? A algunos no les importa, pero a los hijos de Dios sí les importa. Entonces, un ladrón es el que se agarra a lo que no le pertenece. Y el Señor dijo: mía es la venganza, no es tuya, es mía. Si tú te la agarras, estás agarrando algo que no te pertenece. Cardíaco, ¿ah? Yo sé que a algunos de ahorita les dio la chiripiorca, porque habían pensado: solo pasa la Santa Cena y va a ver quién soy yo. O como dijo Esaú, ¿verdad? Mire que Esaú estaba planificando a largo plazo, porque dijo: solo voy a esperar los días de la muerte y el luto de mi padre y mato a este infeliz. Bueno, no dijo infeliz, ¿verdad? Yo digo que se haber dirigido hacia él de una peor manera. Estaba hablando de Jacob, lo quería matar. Entonces, hermano amado, vienes a la mesa del Señor. Fuera la venganza. Esa sería la mesa de Absalón. Ok, un resumen rapidito. Mesa de Absalón o la venganza. Eliminemos eso de la mesa. Por eso también dice la Biblia: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Esos son adversarios. Te vas a sentar enfrente en la mesa y enfrente te vas a encontrar a Absalón. No, te reprendo en el nombre de Jesús. Te vas a encontrar con la Chabela. No, Jezabela, te vas de aquí en el nombre de Jesús. Fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Y vos también. Y solo él y yo, mi copa está rebosando. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey bendito. Híjole, este está gruesísimo. No sé si se anima todavía. Mire cómo dice. Primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 49. Todos los invitados se aterrorizaron y levantándose de la mesa
Se fue cada uno por su lado. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué dijo? División. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es el personaje central? Adonías. ¿Qué fue lo que hizo Adonías? Adonías contrató hombres y los llevaba delante de sí mismo, porque él decía: yo voy a ser el rey de Israel. No le habían dicho nada. Al contrario, el papá había dicho que el que iba a ser el rey era Salomón. Se lo había prometido, lo sabía el profeta, lo sabía el sacerdote. Y él empezó y hizo publicidad, la llenó de mupis, toda la ciudad la llenó de mupis. Sí, decía, y él decía: Adonías para rey, así, con Photoshop. Y ya se hacía rey. En eso usted sabe todo lo que se dio. Se pusieron pilas los del lado de Salomón. Entró Betsabé a hablarle a David y le sacó la firma. Y cuando sentaron en el mulo del rey a David y lo proclamaron rey. Hubo un gran alboroto. Y estos, cuando oyeron esto, dijeron: estamos en la mesa equivocada, ¡qué mensos! Bueno, no dijeron así, pero ese es plano. Fueron a la mesa equivocada, a la mesa de la usurpación. Hermano, ni Cristo osó llamarse a sí mismo. Él oyó la voz de Dios. Pablo se fue a presentar ante los apóstoles para ver si no corría en vano. Se puso ahí ante ellos a prueba: aquí estoy, pruébenme a ver si Dios me llamó o no me llamó. Aquí están mis frutos, aquí están mis hijos, aquí está, a ver, las columnas que Dios me ha dado, pruébenme. Pero la mesa de la usurpación es terrible. Ahora, yo necesito que usted me haga un favor. Usted tiene internet ahí a la mano, ¿verdad? Ya lo vi jugando, no se niegue. Búsquese ahí en internet el concepto de usurpación o de usurpar. Aleluya. Mientras el micrófono, ay Dios mío, ya va el tiempo vuela. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene? ¿Tú lo tienes? Léelo, por favor. Usurpación. Apropiación injusta de una cosa que... ¿Apropiación qué? Apropiación injusta de una cosa que pertenece o corresponde a otra persona, especialmente de su cargo, su función o su identidad. Delito que consiste en apoderarse violentamente o con amenazas de una casa, de un bien o de un derecho que corresponde a otra persona. Wow. Ahora pongámoslo bíblicamente. ¿Se recuerdan el versículo aquel en donde Pablo dice: no permito que la mujer enseñe? ¿Dónde está eso? Timoteo, ¿primera o segunda? No permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el varón. ¿Ah? ¿Primera o segunda? A la mujer no, mire cómo dice esta versión: no le consiento enseñar ni arrogarse autoridad sobre el varón. Las otras versiones dice: no le consiento que ejerza autoridad. Mala traducción. Esa es una mala traducción. Y lo podemos ver aquí. En la Biblia King James, que es la que está primero, dice: pero yo no soporto, no sufro que una mujer enseñe. Y aquí dice la Biblia en inglés, la King James, ni que usurpe
autoridad. No dice que ejerza autoridad, sino que usurpe. ¿Existe diferencia entre ejercer y usurpar, sí o no? Sí existe. ¿Por qué? Porque usurpar, ya lo leímos ahí, pero mire lo que dice el diccionario bíblico. Vamos a ver dónde está. No es este. ¿Qué dice el Vine? Léelo. Pero yo quisiera, es que desafortunadamente no tengo aquí, tal vez este léxico. ¿Qué número de Strong's es? Sí, perdón, 0831 o solo 831. Vamos a ver. Búsquelo. Como que no quiere. No será 08. Es que. ¿Ah? Vení pues. Pues no. Mejor poner el tuyo. Y en lo que trabajas en este, me dejas el tuyo. Un ratito. No tengas pena. Dice, tomar autoridad. Es en su utilización anterior, estas palabras significaba a uno que con su propia mano daba muerte a otros o a sí mismo. Más tarde vino a denotar a alguien que actúa en base a su propia autoridad y de ahí ejercer autoridad, dominio. Véase dominio. La Biblia King James, la Biblia King James y la Strong Concordance antigua dice quitarle la autoridad a alguien matándolo. Entonces la usurpación, ¿dónde estás que no te veo? La usurpación definitivamente es una situación diabólica. Diabólica. Uno debe de hacer aquello para lo cual a uno lo llamaron y no meterse en donde no lo llamaron. A mí no se me olvidan algunas cosas que he visto en el Evangelio del Señor Jesucristo, como gente usurpa. Y por eso alguien dijo por ahí que eso se podía llamar también la mesa de la división, porque al usurpar divide. Pero bueno, ahí no dividió el reino, ese tipo no pudo dividir el reino, pero la usurpación le causó su muerte. Entonces, se me terminó el tiempo, qué lástima. Pero hagamos un breve resumen. ¿Cuántas llevo? Ojalá. O sea, la primera con nombre. La primera sería Jezabel, la segunda Adoni-Besec, la tercera Saúl, la cuarta la divina, la pitonisa, la quinta y esta. Pero la de la venganza tiene nombre, Absalón. Esas son las mesas con las que nos vamos a enfrentar en el final de los tiempos. Miremos otro. Este ya no tiene nombre. El regalo, Proverbios 21:14. El regalo en secreto calma el enojo. El soborno debajo de la mesa hace que se aprueben leyes. Aplaca la furia. Así dicen las malas lenguas, ¿no? Pero el soborno debajo de la mesa aplaca la furia. Entonces, mire, hermano, usted debe acostumbrarse a lo siguiente. Incluso cuando trae sus diezmos y sus ofrendas, debe acostumbrarse a que su trato directo es con Dios, aunque está depositándolo en un alfolí apostólico.
Yo entiendo que haya gente en algún momento que quiera pasar desapercibida porque tal vez su ofrenda o su diezmo es muy grande y no quiere, para él pues que tal vez es muy grande y no quiere que nadie se entere, y entonces ya. Pero hermano amado, a veces se utiliza las ofrendas y los diezmos como una manera de soborno. Y eso no es lícito ni es agradable delante de los ojos de Dios. No lo es. No lo es. Si tú vas a dar algo, lo tienes que dar con todo tu corazón y punto. Porque Dios te dijo. Porque lo sientes. Cada quien dé como propuso en su corazón. No por obligación ni para andarle manoseando el alma a ninguno. Y es porque es hasta peligroso para espiritualmente hablando, para la gente que lo hace, que lo da. Y también para el que lo recibe. Es cardíaco, hermano. Bueno, sigamos. Ya con esta me despido. Biblia, Dios habla hoy, Proverbios 23:6. No te sientes a la mesa de un tacaño. Híjole, hermano. ¿Usted conoce algún hermanito tacaño? Ni codicie sus deliciosos manjares. Hay otras versiones que dicen de manera distinta. Algunos dicen de un envidioso, avaro, tacaño. Entonces, todas esas cosas son enemigos antes de llegar a la mesa. Y nosotros tenemos que desechar eso si queremos todos los beneficios. Y los necesitamos. Yo necesito la genética divina en mis entrañas. Ya no quiero seguir siendo Sergio Guillermo Enríquez Oliva. Quiero pasar al otro estadio sin morirme, primero Dios. Pero si me toca esa vía, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero ya no, hermano. No estaré satisfecho hasta que despierte a su semejanza. Al final de cuentas me voy a decepcionar de mí mismo si no evoluciono.